¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Esther, ahí que te vemos. Rocío, también está Carmen, Ayelén, Valeria, Lore, Ramona, Celia y Moreno. Bien, ¿cómo están tanto tiempo? Tampoco era tanto, che, qué exagerada. Bien, vamos a seguir. ¿Se acuerdan que la clase pasada, a ver, ahí les comparto la pantalla, habíamos comenzado a charlar un poquito de la nosología moderna, cada uno, bueno, y ahí está, así los puedo ver bien. Habíamos visto lo que es discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, y hoy íbamos a hablar de autismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer a tratar de hacer un pequeño resumen. Esto que acá, no, bien. Bien, con respecto a el trastorno del espectro autista, ¿sí? TEA. ¿Qué es? En realidad es una afección, ¿sí? Neurológica y del desarrollo, que en realidad comienza en la niñez y dura toda la vida, ¿sí? En realidad, ¿qué hace? Afecta cómo una persona, o cómo la persona, digamos, se comporta, cómo esa persona interactúa con los otros, cómo se comunica, cómo aprende. ¿Sí? En realidad lo que es el trastorno del espectro autista, a ver, incluye todo lo que se conocía como síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Y no sé ustedes si saben por qué se llama trastorno del espectro en realidad. En realidad porque diferentes personas con este tipo de trastorno pueden tener en realidad una gran variedad de síntomas distintos, ¿sí? Esas personas pueden tener, por ejemplo, a ver, problemas para hablar con cada uno de nosotros, es posible que no nos miren a los ojos, por ejemplo, cuando nos hablan, pueden tener por ahí intereses limitados, ¿sí? Comportamientos repetitivos, ¿bien? Por ahí pasa también mucho tiempo con el tema esto de ordenar las cosas o repetir frases, ¿sí? Como por ahí decimos nosotros, pareciera como que ellos están en su propio mundo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? A ver, cuando ese niño va a sus chequeos regulares, ¿sí? El doctor va a examinar el desarrollo de ese niño. Entonces, si el doctor, el pediatra, ¿no? En este caso, a ver, encuentra que existen signos de trastorno del espectro autista, ¿sí? Ese niño va a tener que realizarse una evaluación mucho más completa, una evaluación mucho más exhaustiva, ¿sí? Eso incluye a un equipo de especialistas, ¿sí? Varios exámenes y demás para poder llegar, obviamente, a un diagnóstico, ¿sí? Si podemos hablar un poquito de las causas, en realidad exactas causas no hay, ¿sí? Las investigaciones que sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol bastante importante, ¿sí? Y con respecto al tratamiento, no es que existe un tratamiento estándar, ¿sí? Hay muchas maneras, digamos, de maximizar la capacidad de ese niño para crecer, para aprender nuevas habilidades, y siempre cuanto antes se comience, mayor van a ser esas probabilidades de tener en este niño un efecto positivo, tanto para los síntomas como también para sus aptitudes, ¿sí? Entonces, si hablamos del tratamiento, incluye terapias de comportamiento, terapias de comunicación, desarrollo de habilidades y en algunos casos del tema de la medicación para los síntomas. Acuérdense ustedes siempre que la medicación es para controlar los síntomas, ¿sí? Y que cada una de las personas que padece autismo pueden tener síntomas muy diferentes, ¿sí? Por eso se considera un trastorno del espectro. O sea que hay diversas características similares en personas diferentes que tienen ese trastorno. Con respecto a los síntomas, van, digamos, desde los síntomas más leves hasta los más graves, ¿sí? Pero
significa lo mismo, o sea, la persona sigue teniendo trastorno del espectro autista aunque los síntomas sean muy leves. ¿Bien? Entonces, en general, todo lo que son los principios de los signos, de los síntomas, se relacionan con ¿qué? Con la comunicación, ¿sí? O con la interacción, digamos, con las otras personas, el tema de rutinas o conductas repetitivas, que nosotros las llamamos conductas estereotipadas, ¿sí? Y hay algunas señales de advertencia que por ahí uno podría tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la comunicación, ¿bien? Cuando el niño, por ejemplo, antes del año, no puede responder a su nombre, cuando lo llamamos por su nombre, ¿sí? Cuando no se da a entender lo que desea, lo que quiere, ¿sí? Cuando el niño, por ejemplo, no puede seguir instrucciones, ¿sí? Cuando suele decir poquitas palabras para la edad o balbuceos. Después tenemos todo lo que son signos y síntomas de la conducta social más que nadie, ¿sí? Cuando hace poco contacto visual, cuando parecería como que prefiere jugar solito, cuando es muy independiente por ahí para su edad, ¿sí? Cuando parece como que no le presta atención a la gente, cuando no interactúa con los otros niños, ¿sí? Después están todas las conductas estereotipadas, que ahí hablamos, por ejemplo, cuando el niño se queda estancado, por decirlo de una manera, haciendo una y otra vez algo y no puede pasar a realizar otra cosa. Cuando el niño, por ejemplo, muestra apegos inusuales con juguetes, con objetos, con rutinas, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo por ahí colocando esos objetos y demás en fila, en un orden determinado, cuando repite palabras, cuando repite frases. Muy buenas tardes, Rocío. Después tenemos otros tipos de conducta que también, Sole también, ahí saludó, ¿cómo estás? Otros tipos de conducta que, por ejemplo, cuando camina en puntita de pie, que ese no me lo quiero olvidar, ¿sí? Cuando el niño, por ejemplo, a ver, no imita las caras tontas que le solemos hacer los padres cuando son chiquititos, ¿sí? Cuando no juega a simular, ¿sí? Cuando parece, digamos, estar mirando al vacío, ¿sí? Cuando, por ejemplo, es demasiado activo, pero es poco cooperador, se resiste, ¿sí? Cuando parece tener demasiada sensibilidad, por ejemplo, al ruido, ¿bien? Cuando el niño hace berrinches, esos berrinches bastante intensos o bastante violentos, por ahí son todos signos y síntomas que nos pueden llamar la atención. ¿Bien? Por otro lado, Aye, decinos, te escuchamos. Esperen que voy a subir un poquito el volumen, ahí está. Ayelén, anda por ahí. Profe, ¿me escucha? Y ahora sí. Le quería comentar, yo conozco una persona, tiene ya 25 años, pero me comentaban los hermanos y los padres que él de chico, por ejemplo, le cambiaban el lugar y como que le molestaba. Pero, o sea, como que no asumen, o sea, lo que ellos me cuentan, como que yo lo tomaría como un grado de autismo quizás leve, porque él, por ejemplo, con la edad que tiene, no le gusta estar con gente, él siente que le falta el aire cuando hay gente, no le gusta, o sea, y si no está la madre todo el tiempo cerca de él, como que también o sea, no, como que le falta todo el tiempo el aire, le duele el corazón, dice, no, todo eso, Sí, no sé cómo explicarlo, pero como que a la vez ellos no asumen de que puede llegar a tener quizás claro, un grado de autismo. no está diagnosticado, digamos. Claro, ¿no? Y como que le sacan turno a un psicólogo, él no va porque no, dice que no. Hay veces como que se enloquece. Él tiene novia y a la vez le molesta que la novia no puede salir si no sale con él. Todo el tiempo tiene que tener a alguien cerca.
Bien, podría ser, sí, tranquilamente. El tema es que si no está diagnosticado es Claro. bastante complicado. Sí, es como complejo, porque él a la vez como que tampoco se deja ayudar, sería, es algo, Claro, no hablamos de un niño, no, no. exactamente, pero sí suele suceder esas cosas, Y exacto como como vos lo usted decís. decía por ahí, en el tema de la limpieza o las cosas ordenadas, es como muy obsesivo en esas cosas. Tiene que estar todo el tiempo limpiando o que no le cambien las cosas de De lugar, todo lugar. eso. Sí, Bien, bien, buen ejemplo ese más que nada lo tomo por el lado de esto, que por ahí, a ver, uno como padre, ¿sí? No le gusta escuchar cosas de sus hijos, cosas, no, a ver, por ahí que nos cambien la rutina, que nos cambien el ideal, digamos, de nuestros hijos. sí, sí. Nos duele, es la pura realidad. A ver, es como que, no sé, a mí me llaman de la escuela y me dicen, ¿por qué tu hija le contestó a la maestra? Yo lo primero que decir, no, Catalina, imposible. No, mentira, no es posible. Sí, porque a mí no me gustaría que suceda, ¿se entiende? Imagínense ustedes con estos tipos de trastornos, estos tipos de síndrome. Lo primero que uno hace es negar. El tema es que si nos quedamos siempre en la negación, después trae consecuencias esto. ¿Sí? Este niño quizás, o este chico, porque ya no es más un niño, quizás si hubiese sido tratado desde un comienzo, desde un principio, cuando uno se da cuenta del tema de las rutinas, el tema de que no le gustaba que le saquen las cosas de su lugar o le cambien su lugar para comer y demás, hoy estaría, pero más que no voy a decir superado, controlado, por decirlo de una Sí. manera. Sí, porque me contaban que cuando iba a la escuela, por ejemplo, se escapaba porque no le gustaba estar con los chicos. Todo el tiempo tenían que estar volviéndolo a llevar y demás, pero nunca tuvo un tratamiento. Claro, nunca tuvo tratamiento. Exactamente. Es bastante complicado. Yo por ahí entiendo o trato de entender el lado de la familia, ¿sí? Como dije antes, a ver, a nadie nos gusta escuchar lo que nosotros no idealizamos, por decirlo de una manera, ¿sí? Eh, pero tampoco nos podemos quedar estancados en eso. No, sí. Y por ejemplo, ¿el autismo se medica? Sí, hay algunos casos que sí, pero para tratar síntomas ya leves, perdón, Ah, leves no, graves, perdón. sí, sí, sí. Eh, por ahí tienen problemas, por ejemplo, para dormir, entonces se medica, por ahí son muy hiperactivos, entonces se medican. Va a Ajá. depender, obviamente, de los síntomas que tengan. Listo. Sí, sí, Gracias, profe. sí, sí, se medican. El tema, por ejemplo, lo que vos contaste, Acha, que por ahí es como que esto de estar con mucha gente y demás son parecidos a ataques de ansiedad, no vamos a decir ataques de pánico, por ahí son más fuertes, que también se podrían medicar. Ajá. Pero depende del caso. ¿Sí? No a Sí. todos le, digamos, a ver, como siempre yo digo en farmacia, a ver, la medicación, los fármacos, lo que a mí me funciona no significa que al otro le va a funcionar. No, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, para cada caso es un tratamiento diferente, distinto, por eso decía antes, a ver, no hay tratamientos estándares, chicos. O sea, muchas veces, lamentablemente, más para la parte psicológica, sí que es algo que no lo podemos ver, ¿sí? No es que le podemos medir la presión y decimos, bueno, tiene un signo bien claro, la medicación es esta. Es prueba y error, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos enojamos con los médicos, ¿sí? Pero los médicos no tienen la varita mágica de que baja el Espíritu Santo y le dice, bueno, a este niño, a esta persona le hace falta este medicamento. No, van probando hasta que alguno funcione. Y muchas veces también no funciona ninguno, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pasa por ese lado. Yo creo que lo primero es la aceptación. A ver, lo voy a decir más fácil. Mi marido me engañó y tengo todo a la vista. ¿Sí? Tengo todas las pruebas ahí. Y yo sigo diciendo, no, estás equivocada, me engaño a mí misma. Pasa lo mismo. ¿Bien? Sí, profe. Ah, Gracias. no, de nada. Ahora, teníamos
esperen que me perdí. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? TDAH, que es uno de los trastornos del neurodesarrollo, digamos, más frecuente, podemos decir, en los niños, ¿sí? Bien, es un trastorno que habitualmente se diagnostica en la niñez, ¿sí? Bien, ellos pueden tener problemas, por ejemplo, para prestar atención, para controlar las conductas impulsivas, ¿sí? Actúan, digamos, sin pensar, ¿bien? Sin pensar cuál va a ser el resultado de eso. O suelen ser excesivamente también activos, ¿sí? Entonces, a ver, son niños o un niño con trastorno por déficit de atención, hiperactividad, puede tener conductas, por ejemplo, esto de hablar mucho, de tener problemas para respetar los turnos, fantasear mucho, olvidar o perder sus pertenencias con frecuencia, ¿sí? El tema este de retorcerse nerviosamente, sí, o moverse nerviosamente también es otra de las conductas, ¿sí? Por ahí otra de las conductas es esto de tener dificultades para llevarse bien con otros, ¿bien? Y hay formas, ¿sí? En la que el TDAH se presenta, ¿sí? Que cada una obviamente va a tener sus síntomas, ¿sí? Tenemos el primero, que es la presentación en la que predomina, digamos, la falta de atención, ¿sí? Donde la persona tiene dificultad para organizarse o para terminar una tarea o para prestar atención por ahí a ciertos detalles, a seguir instrucciones, a seguir conversaciones. Digamos, es una persona que se distrae muy fácilmente, ¿sí? Después tenemos la presentación en la que predomina la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Que acá la persona, digamos, se mueve nerviosamente, habla mucho, le resulta por ahí muy difícil quedarse sentado durante mucho tiempo, ni hablemos, por ejemplo, a ver, en la escuela, ¿sí? O cenando, almorzando, ¿sí? Son estos niños que pueden estar constantemente corriendo, saltando, trepando, ¿sí? Son los niños que por ahí también suelen interrumpir mucho a los otros, ¿sí? O hablar en momentos por ahí que no son apropiados, ¿bien? Son esos niños que por ahí le cuesta mucho el tema de respetar sus turnos, de poder escuchar las instrucciones, ¿sí? Entonces, esos niños mayormente, ¿sí? Que tienen impulsividad, perdón, suelen tener también muchos accidentes o muchas más lesiones que los demás niños. Y después, ¿sí? Tenemos la presentación combinada, ¿sí? Los síntomas, digamos, de los dos tipos, o sea, falta de atención e hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Bien, entonces, a ver, si hablamos de causas también un poquito, ya que de los demás también estuvimos hablando ahí un poquitito de causas. El tema de las causas o los factores de riesgo, a ver, ¿cómo decirlo? Actualmente, en la parte científica, ¿sí? Demuestra que la genética en realidad tiene uno de los papeles, digamos, más importantes. Pero se está estudiando otras causas, otros factores que posibilitan este riesgo que sea mayor. Por ejemplo, si el niño tuvo alguna lesión cerebral, si tuvo la mamá un parto prematuro, si el niño tuvo bajo peso al nacer, o si la mamá durante el embarazo consumió alcohol, consumió tabaco, ¿sí? Otra cosa que yo quiero aclarar acá, porque hay o hubo en un tiempo estas opiniones populares donde se decía que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se originaba por comer demasiado dulce o ver demasiado televisión o que el niño esté demasiado tiempo con la computadora, ¿sí? Por las técnicas de crianza, por los factores sociales, ambientales.
¿sí? A ver, muchas cosas, incluidas esas que yo les nombré, podrían empeorar los síntomas, ¿sí? Pero no hay suficientes datos que tengan peso para poder concluir y decir que las causas principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es por comer demasiado dulces, por usar mucho la computadora, ver mucha televisión, por las técnicas de crianza y demás. ¿Sí? Esas son opiniones populares, no están respaldadas científicamente. ¿Ok? Ahora, vamos con la segunda partecita acá. Ahí. Profe, Sí, ¿quién me habla? Daniela, Daniela. profe, una pregunta. Para esas déficit de atención y todo eso, ¿hay una terapia, hay algo para que ellos presten más atención y todo eso? Sí, totalmente. Sí, tenés terapia conductual, tenés terapia del tema de la comunicación, ¿sí? Terapia ocupacional, muchas terapias. Van a muchas terapias estos niños también. Sí. Sí, totalmente. Y también puede Bien. ir, como le decíamos antes, también con la parte farmacológica. Sí, para el Profe, tema de la otra ansiedad, pregunta. sí. Diga. Perdón. Usted Sí, sabe que yo en el colegio de mi nena, hay una nena que va a segundo grado y ella actúa como un perro, hace todo como un perro, gatea, anda así como anda un perro. sí. ¿Qué problema sería eso? O ella tiene, no sé cómo llamarlo. Que imita, digamos. Ella, sí, así como actúa el perro, ella actúa igual. ¿Tenés idea? Pregunto, ¿no? Sí, Sobre la crianza de esa niña. no, Porque, a ver, puede ser desde la parte psicológica, ¿sí? Puede ser de las sí, condiciones, digamos, del desarrollo. Ahí, si vamos a hablar en general, ¿no? Puede ir desde trastorno del espectro autista, trastorno sí, por déficit de atención e hiperactividad, trastornos obsesivos compulsivos, retraso generalizado del desarrollo, ¿sí? Después tenemos todo lo que son factores conductuales, por ejemplo. Hay sí, que ver el contexto, ¿sí? Eh, sí, es medio raro, sí, ¿sí? En realidad tendría que asistir los padres, obviamente, sí, junto con, obviamente, hablarlo con su pediatra primeramente, ¿no? Pero a un psicólogo infantil, un psiquiatra infantil, un neurólogo pediátrico, ¿sí? Un especialista por ahí en desarrollo para ver toda esa evaluación completamente, ¿sí? Si vamos a hablar de la normalidad, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Porque como digo siempre yo, normales no somos ninguno. No sé lo que es la normalidad, pero no es algo normal que haga un niño, sí, ¿sí? Por decirlo de sí, una manera, no quiero que se malinterprete tampoco, sí, 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 ¿sí? Porque, a ver, hay muchos niños que le encantan los animales, ejemplo, mi hija fanática de los gatos, pero nunca imitó al gato, ¿me entendés? A lo que voy, sí, sí, ¿sí? Sino que es fanática de los gatos, le claro, encanta todo gato, 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 y siempre jugó y siempre fue un gato. Pero esto de imitar constantemente un comportamiento de un animal sí, y no es, como dije antes, entre comillas, muy, muy normal. Sí, hay que ver obviamente todo en sí, completo, en conjunto, por decirlo de una conjunto, manera. ujú, Pero sí, llama mucho la atención, la verdad. sí. Bueno, profe, Nunca me lo habían planteado, la verdad que me dejaste así como media descolocada. sí, bueno, gracias, profe. No, de nada. Ahora, ¿en qué estaba? Acá. Delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Vamos a empezar a hablar de delirios.
¿Sí? Bien, que es un trastorno, el delirio. ¿De qué? De la función mental. ¿Sí? En general, el delirio reversible. ¿Sí? Que se caracteriza más que nada por esa incapacidad para prestar atención, el tema de la desorientación, la imposibilidad por ahí para pensar claramente. ¿Sí? Bien. Causas. Puede ser diversos trastornos, fármacos, drogas recreativas, sustancias tóxicas, ¿sí? Diagnóstico en que se va a basar en síntomas, en los resultados también del tema de la exploración física. Muchas veces también se pide análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de diagnóstico por imagen, para tratar de identificar obviamente la causa, ¿sí? Bien, a ver, mayormente el delirio se cura tratando de manera adecuada el trastorno que lo causa ese delirio. ¿Sí? Entonces, el delirio es un estado mental anormal, y en realidad no es una enfermedad. ¿Sí? Bien, a ver, se utiliza en realidad con frecuencia para describir cualquier tipo de confusión. Vamos a decirlo así más fácilmente. ¿Sí? Entonces, el delirio, como también la demencia, afecta el pensamiento. Pero tanto el delirio como la demencia son dos trastornos diferentes. ¿Sí? El delirio, ¿qué altera? La capacidad de prestar atención. La demencia, ¿sí? Altera principalmente la memoria. ¿Sí? Y otra diferencia entre delirio y demencia. El delirio comienza de repente. ¿Sí? Tiene un inicio bastante definido, por decirlo de una manera. En cambio, la demencia comienza poco a poco. ¿Sí? No tiene un punto de comienzo bien definido. Pero quiero que quede claro que los delirios nunca son normales. ¿Sí? Por lo general, ¿qué indica? Un problema grave. ¿Sí? Un problema grave de aparición reciente, más que nada en personas por ahí mayores. ¿Sí? Necesitan atención médica inmediata si comienzan con delirio. Si se identifica la causa, se va a corregir con rapidez. Entonces el delirio podría curarse. ¿Sí? ¿Bien? ¿A qué edad aparece el delirio? A cualquier edad, porque hay que saber la causa, pero es mucho más frecuente obviamente que en ancianos. ¿Sí? Bien, por lo general, a ver, si una persona más joven, por decirlo de una manera, comienza con algún tipo de delirio, generalmente ¿a qué se debe? Al consumo de fármacos, de drogas, a un trastorno, ¿sí? Entonces, además de los fármacos, por ejemplo, que le dije, las drogas recreativas, otra causa, ¿sí?, frecuente de delirio son infecciones. Hablamos de infecciones como la neumonía, como las infecciones del torrente sanguíneo, como las infecciones que afectan todo el organismo, esas infecciones que provocan por ahí fiebre, ¿sí? Las infecciones del tracto urinario, la persona con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, las personas por ahí que tienen bajo el nivel de oxígeno en la sangre, que sería la hipoxia, ¿sí? Que puede ocurrir mucho cuando uno padece de neumonía, ¿sí? Entonces, hay varias causas, ¿sí? Otra de las causas es el tema de la hospitalización, por ejemplo, una cirugía, ¿sí? Cuando nosotros volvemos de esa anestesia general, por ahí estamos medios, como decimos nosotros, perdidos. Otra causa es cuando te retiran por ahí un medicamento que uno está utilizando hace mucho tiempo. ¿Sí? Bien. Y, por ejemplo, la persona que tiene demencia, que está hospitalizada, ¿sí?, mayormente padece de delirio. ¿Sí?
A ver, entonces, el delirio puede ser consecuencia, podemos decir, de afecciones también menos graves en personas mayores. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿sí? O que ha sufrido demencia, a ver, por ejemplo, o enfermedad de Parkinson, o algún daño cerebral debido a alguna otra afección, ¿sí? Pero las menos graves, que también lo pueden desencadenar, es el tema de, como le dije antes, sí, infecciones del tracto urinario, un estreñimiento importante, ¿no? ¿Sí? Dolor, el dolor intenso, ¿sí? La deshidratación, cuando nos privamos mucho tiempo del sueño, ¿sí? Y hay otros que ahí no se puede identificar la causa. ¿Hay manera de evitar o prevenir o signos para percibir el tema de delirio? Sí, síntomas, signos. ¿Sí? Ahí te respondemos. ¿Moni? Hola, buenas tardes. Moni. No me podía conectar, no sé, tuve que apagar la compu y ya me pude conectar. Una pregunta, no sé si entraría acá. Las alucinaciones. Sí, sí, Comento, obvio. te comento, yo tengo Sí. abuelos, yo trabajo en casa, digo, tengo dos o tres abuelos, que por ejemplo una nona es como que ella actúa como que ve un perro, siempre, lo llama y le da de comer, y ella ve un perro, lo ve, siempre, y lo llama, pichicho, y le tira comida ahí, y bueno, y después tenemos una nona, que no lo sé, pero cada tanto teníamos una que ya falleció hace unos años, que ella hablaba con alguien, con alguien, y le daba de comer y todo, le pasaba el plato, y bueno, y después dicen, ¿puede ser que sean medicamentos que hagan que alucinen? Sí, pueden ser los medicamentos. Porque yo lo pasé con mi abuela sí, ella, bueno, murió también hace muchos años ella, sí, ella veía cosas, pero se ponía como, no sé si agresiva, pero ella una noche salió a la calle con un palo porque vio unas mariposas que la estaban atacando, y no había nada, no había nada. Bien. O Sí, a sea, ver, lo tiro más por el lado de la demencia que por el delirio. ¿Sí? La demencia por la sí, edad hablo, ¿no? sí, Yo sí, tenía a mi abuela, que bueno, ella falleció de 98 años, y mi abuela todas las noches, o sea, a la mañana cuando se levantaba siempre se quejaba porque ella vivía a media cuadra de un club, ¿sí? Y decía, todas las noches acá en el Sportivo ponen tango, ella todas las noches escuchaba tango. Mi mamá le decía, pero mami, no hay nada. No, que sí, que no lo escuchaste, ¿cómo puede ser que no haya escuchado el tango? Si parecía que tenía la música acá en mi oído. Y es propio de la edad, mi abuela nunca tomó ni siquiera una vallaspirina, chica, una aspirineta, no sabía lo que era una medicación. Es la demencia propia de la edad, obviamente. Yo lo tiro más por el lado de la demencia que por el lado de un delirio, Moni. ajá, Sí, sí, el tema este de las alucinaciones por ahí. bien. No sé qué opinan los demás. Dice, acá dice, la abuela de mi marido ve pájaros en la casa y los llama con comida y te cuenta cómo los agarra y te dice, agárralo. Tiene 76 años, joven. Joven. Aye. Bien. Ahora, con respecto a lo que preguntó la compañera, con respecto a los signos y a los síntomas, más que nada, ¿sí? Que son como, digamos, claves con el tema del delirio, ¿sí? El tema de que se distraen muy fácilmente, ¿sí? Parecen también por ahí, ¿cómo decirlos? Retraídos, desenfocados, ¿sí? Tienen esto de la dificultad por ahí para concentrarse, ¿bien? Tienen esos momentos que pasan de un tema a otro, ¿sí? O que se quedan por ahí, como decimos nosotros, colgados en una idea, ¿sí? Después pueden aparecer todo lo que son cambios en lo que es el nivel de conciencia, ¿sí? Puede aparecer
que la persona parece que está somnolienta, ¿sí? El tema de la desorientación, ¿sí? No sabe dónde está, no sabe qué hora es, qué día de la semana es, quién es, a veces en casos más graves, por ahí confunde a las personas, ¿sí? Confunde, no sé, a ver, un familiar con un médico, ¿sí? Puede tener problemas también con el tema de la memoria a corto plazo, ¿sí? Olvida cosas recientes, ¿sí? O la dificultad está para poder pensar un poquito con claridad, ¿sí? O poder comprender lo que uno le dice, ¿sí? Y hay diferentes, en realidad, tipos de, perdón, tipos de delirio, ¿sí? Tenés el delirio, por ejemplo, hipoactivo, ¿sí? Que causa, a ver, todo lo que es agitación, ¿sí? Inquietud, agresividad, ¿sí? Insomnio, alucinaciones, ¿sí? Después está el delirio hipoactivo, ¿sí? Que causa el tema de somnolencia, apatía, ¿sí? Menos interacción, una mirada como perdida, ¿sí? Que es uno de los que es más difícil por ahí de detectar. Y después están los delirios mixtos, ¿sí? Que el paciente, digamos, alterna periodos de agitación e inactividad, ¿sí? Todo eso obviamente que ¿qué causa? Ansiedad, miedo, irritabilidad, depresión, euforia, ¿sí? Altera todo lo que es el sueño vigilia, ¿sí? Pero quiero que quede claro algo, que, a ver, si uno sospecha que una persona está experimentando delirios, es una emergencia médica, ¿sí? Hay que identificar y hay que tratar esa causa subyacente lo más rápido posible, porque, como les dije antes, se puede revertir, ¿sí? La demencia no. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué va a ser esencial? Que nosotros le brindemos un acompañamiento a esa persona que está padeciendo, ¿sí? Hablarle en un tonito tranquilo, reorientarlo por ahí, ofrecerle un ambiente un poco más seguro, más familiar, ¿sí? La familia, el apoyo de la familia siempre va a ser lo crucial, ¿no? ¿Sí? Le cambia por ahí mucho el estado de ánimo, la personalidad, muchos se vuelven o más silenciosos, más retraídos, que por ahí nadie puede percatar su delirio, y lo contrario, los otros se irritan, se agitan, están inquietos, se mueven sin parar, ¿sí? Entonces, a ver, la persona que, o los que desarrollan más que nada estos delirios, ¿sí? Muchos les sucede, por ejemplo, las personas más jóvenes, con el consumo de sedantes, ¿sí? Que uno puede volverse más retraído, más somnoliento. Las anfetaminas, o cuando le dije, por ejemplo, esto de interrumpir el uso de esos sedantes, a uno le vuelve más hiperactivo y más agresivo. ¿Sí? Bien. Hay delirios que duran horas, hay otros que duran días, y hay otros que incluso duran más tiempo, obviamente según la gravedad, según la causa. ¿Ok? Ahora, demencia tipo Alzheimer. ¿Alguien por acá tiene algún pariente o alguien cercano que haya padecido Alzheimer? Esther, sí. ¿Familiar directo, Esther? Sí, mi hermano, pero ya falleció el año pasado, en noviembre. Bien, tenemos más factores de riesgo nosotros, Esther. Y mi viejita en Chile también tiene Alzheimer. En el caso mío, por parte de mi mamá, mi abuela y mi tío.
Por eso preguntaba si alguno por ahí, algo que también me toca, entonces me toca por ahí muy, muy de cerca. Sí. Bien. María Cristina también levantó la mano, no sé dónde está María, ¿a dónde está que no la veo? Ahí abajo te vi. Ya te vi, hijo. Me apagó la cámara, pero María levantó la mano y apagó la cámara. Nah, no te escuchamos, María. Tenés el micrófono ahí. Ahora sí. Sí. Estoy en el trabajo y adentro los chicos están con música. Por eso estoy conectada. Yo tengo a mi papá. Él tiene Alzheimer. Padece de Bien. Alzheimer. ¿Qué edad más o menos? 62 años tiene mi papá. Joven. Bien. Sí. Ahora vamos a hablar de esa diferencia, Bueno, profe. de los dos tipos de Alzheimer que hay. Bien, Sí, María. apaga la cámara porque salí afuera. Y encima está frío. Sí, está muy frío, no está para estar afuera. Gracias, Ahora me Mari. vuelvo a conectar. Esther, perdón que te moleste de nuevo. ¿Te acordás más o menos la edad de que comenzó tu hermano? Fue muy rápido porque fue a los 74, pero duró muy poco, fue muy rápido. Fue Muy rápido. Bien. ¿Y tu mamá? No. Mi madre adoptiva, Por ahí. ella es madre adoptiva, ella tiene 84 y hace 5 que está con el diagnóstico. Bien. Bien. Ahora vamos Sí, a charlar de eso. me llama la atención, capaz que ahora lo vas a explicar, ¿no? ¿Por qué lo de mi hermano fue tan rápido? Porque fue en un lapso de 2 años. Bien. No tan rápido igual, Esther. Ahora lo vamos a charlar. Bien. ¿Alguien más? ¿Por las dudas? Si no, escuchen lo que voy a decir. Primero, a ver, vamos a desglosar qué es la demencia de tipo Alzheimer, porque si no, ¿sí? Las demencias en sí, en general hablo de las demencias, es la pérdida de la función cerebral, ¿sí? Que se presenta con ciertas enfermedades, ¿sí? El mal de Alzheimer es la forma más común de demencia, que afecta la memoria, que afecta el pensamiento, que afecta el comportamiento. ¿Bien? ¿Sí? Toda demencia es conocido como síndrome orgánico cerebral. Ahora, si vamos a hablar de la causa de la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Tenemos todo lo que es ciertos cambios en el cerebro que están asociados con la enfermedad, ¿sí? Y uno es más propenso, como les dije antes, a presentar por ahí mal de Alzheimer. Primero, si es una persona mayor, ¿sí? ¿Qué otra cosa que quiero decir? A ver, el desarrollo de la demencia tipo Alzheimer no es parte de un envejecimiento normal, es parte de un envejecimiento patológico. Después vamos a hacer más adelante la diferencia entre un envejecimiento normal y uno patológico, ¿sí? Después, tener un pariente consanguíneo cercano, un hermano, una hermana, un padre, una madre con Alzheimer, un abuelo, abuela, ¿sí? Tener ciertos genes también ligados con el mal de Alzheimer, ¿sí? Y obviamente que también hay factores que aumentan el riesgo, por ejemplo, sexo femenino tiene más riesgo, ¿sí? Las personas que tienen problemas cardiovasculares debido al tema del colesterol alto y las personas que han tenido antecedentes de traumatismo craneal, ¿sí? Y como les dije antes, existen dos tipos de mal de Alzheimer, ¿sí? El primero es el mal de Alzheimer de aparición temprana, que en realidad los síntomas, o los primeros síntomas, aparecen antes de los 60 años, ¿sí? Es un tipo de Alzheimer el menos común, ¿sí? Es menos común que, digamos, el de aparición tardía, ¿sí? Que son los que tienden a empeorar muy rápidamente, ¿sí? Y otra cosa con el mal de Alzheimer, de aparición temprana, que puede ser hereditaria, ¿sí? Se ha identificado varios genes.
Ahora, el mal de Alzheimer de aparición tardía, que es la forma más común de, digamos, de esta enfermedad, se presenta en personas de 60 años en adelante, ¿sí? Puede ser hereditario, pero el papel de los genes es menos claro. ¿Bien? ¿Por qué aclaro esto de los dos tipos? A ver, el de aparición temprana, que es antes de los 60 años aproximadamente, ¿no? Como les dije antes, suele empeorar muy rápido, ¿sí? En este caso yo lo viví con mi tío. Mi tío le diagnosticaron mal de Alzheimer y a los 4 meses falleció. Mi abuela, la madre de mi tío, por parte de mi mamá, tuvo Alzheimer 15 años, ¿sí? De aparición tardía. Otra diferencia que yo noté, tanto en mi tío como en mi abuela, es el tema de su personalidad. A ver, mi tío era una persona mucho más impulsiva, más activa, vamos a decirlo de esa manera. Con el Alzheimer, en ese tiempo, ese poco tiempo que tuvo Alzheimer, se volvió súper agresivo, pero terriblemente. Que yo lo atribuyo mucho a su personalidad, porque él ya era así. Mi abuela siempre fue una persona muy pacífica, ¿sí? Que ella se tomaba todo su tiempo para todo. Me acuerdo que al principio yo era chica, 16, 17 años, cuando ella había comenzado con el Alzheimer, y me acuerdo que mi mamá nos contaba de que el médico le decía que tenga que tener cuidado porque con el tiempo lo más probable es que se vuelva agresiva, viste, que se ponga bastante irritable. Mi abuela todo lo contrario. Estaba mucho más calmada, ¿sí?, de lo que era. ¿Sí? Después de un tiempo, obviamente, al principio de la enfermedad, ella lo notaba y se ponía re mal, y era todo un drama, porque ella notaba que se iba olvidando de las cosas, y yo esto lo sabía, como ahora no me acuerdo, y se ponía mal, y el tema de la depresión y demás. Que es algo que yo lo noté con los dos tipos de personalidades que tenían. ¿Sí? Hay algunos síntomas que podemos hablar en general, que incluye esto de muchas por ahí dificultades en muchas áreas de la función mental. Puede haber síntomas en lo que es el lenguaje, la memoria ni hablar, el comportamiento emocional, la personalidad, como le dije recién, con el tema de la percepción, ¿sí? Con el tema de los pensamientos, del juicio, ¿sí? Generalmente el mal de Alzheimer aparece primero como un olvido, ¿sí? Y ahí podemos hablar del tema del deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es la fase entre el olvido normal debido al envejecimiento y el desarrollo del mal de Alzheimer. ¿Sí? O sea, las personas con deterioro cognitivo leve tienen por ahí, vamos a decirlo así, ligeros problemas con el pensamiento, con la memoria, pero que no interfiere eso en sus actividades cotidianas. ¿Sí? Y frecuentemente están conscientes de esos olvidos. ¿Bien? Y otra cosa que quiero aclarar, no todas las personas con deterioro cognitivo leve progresan al mal de Alzheimer. ¿Sí? Moni, dinos. Sí, nosotros teníamos, ya falleció también una abuela en el geriátrico, era la mamá del doctor, era una señora, ella siempre educada, fina, bueno, y después cuando empezó con la enfermedad, empezó a decir palabrotas, pero, ¿cómo te lo digo? Conchuda, hija de puta, puta. Entonces, y eso era poco, te voy a degollar, te voy a cortar con un cuchillo, pero mira cómo se ponía, agresiva. No sé si la palabra agresiva, pero era una cloaca la boca. Y la hija, que venía a verla, se había asombrado porque ella era una señora que nunca, yo la conocí, fue alumna mía cuando yo daba gimnasia,
es una persona correcta, hablaba bien, y bueno, después el doctor nos explicaba que era normal de la enfermedad, ese comportamiento así, pero esas palabras que te decía, hay días que vos ibas a la pieza, no podías ni entrar, saquen de acá, conchuda, las voy a degollar a todas, las voy a matar. Y bueno, iba, la dejaba que se calmara, después iba. Y después el otro día era un dulce de leche. Porque te lloraba y vos te las no sabías, o sea, era así, era un dulce de leche, otro día te quería matar, te quería desgollar y después era así. te volvía a comprar, dijo Después te uno. volvía a amar, te odiaba y te amaba y te odiaba, era así. Y bueno, y es propio de la enfermedad, ¿no? Y bueno, después tenemos otra nona, que dijiste recién de la memoria. Yo trabajo mucho con la memoria, con los nonos, trabajo mucho en la memoria. Una nona, no sé si tiene Alzheimer, porque la verdad nosotros la patología no nos dicen que tiene, pero ella, por ejemplo, a lo mejor, ama ir al baño. Ella va al baño cada 5 minutos. Y va al baño y ya fuiste al baño, y se olvida que fue al baño. Y a lo mejor te pregunta, le gusta mucho ver la tele ella, el programa ese de los cocineros que está en Telefe Palacio cuando almorzamos. Mira, está cocinando, te digo, pollo, ¿qué está cocinando? Pollo. Pollo. Y te pregunta, ¿qué está cocinando? Pollo, y le decimos. Es como que vos entablas una conversación con ella, pero después se olvida todos los 5 minutos. Se olvida. Y después está bárbara, con ella podías hablar bien, diálogo bien, pero voy al baño. ¿Yo fuiste recién, Griselda? Fui recién, no me acuerdo, te dice. Bueno, pero es también propio de la enfermedad que tiene, obvio. Sí, sí. A ver, con respecto a el mal de Alzheimer, que estamos hablando de eso, yo recién le contaba con el tema de mi tío. Mi tío siempre amó los animales, por ejemplo, que fue el día que mi tía, por ahí, es como que se dio cuenta de que algo no estaba funcionando correctamente, por decirlo de una manera. Mi tía tiene una gata, entonces mi tío había ido a visitar a mi tía y dice que de lo bien que ellos estaban charlando, dicen, normalmente la gata de mi tía vive sola. Imagínense, la gata es una más, se sube a la mesa, hace lo que quiere. ¿Sí? No es una gata educada, vamos a decirlo así. No es una gata educada. Pero como dice mi tía, a ver, en mi casa vivo sola. Y a mi tío nunca le molestó eso. Ese día, que fue antes de la pandemia, encima después se vino la pandemia, todo un lío fue terrible en ese momento, cuando lo diagnostican. Dice que mi tío se levantó, dice mi tía, yo le noté en la cara raro, algo raro. Fue a la cocina y agarró un cuchillo y empezó a buscar a la gata de que quería matar a la gata. ¿Sí? Se armó un despiole en el departamento con los vecinos porque mi tía empezó a gritar que mi tío quería matar a la gata. Entonces yo me acuerdo que la llama por teléfono a mi mamá para contarle toda esta situación, lo que había pasado, y le dice, no lo conocí. Lo desconocí en ese momento. Y así después de que se lo diagnostican y demás, tuvo muchos de esos tipos de comportamientos. Muy agresivos de querer actuar, ¿me entendés? No de palabras, sino de hechos, de querer hacerlo. Y ahí es cuando la cosa se pone muy jodida, ¿sí? Muy jodida. Hubo un momento que, a ver, uno por más que quiera, ¿sí? Familiar, ¿no? O como familia, que no podés tratar con una persona en esa situación. ¿Sí? Con el tema de las palabras, como dice Moni por ahí, esta persona que era una persona muy educada y demás, sí, también es algo bastante normal de estos tipos de demencia. No sabemos qué dicen exactamente qué patología tiene, pero quizás va más por ese lado, Moni, por lo que contás, ¿no? No, ¿quién había levantado la mano? María, me parece. María, ¿querías decir algo? ¿Me puede dar en niños? No, el mal de Alzheimer no. En mi caso, profe, a mi papá lo diagnosticaron primero con trastorno cognitivo.
Ujú. Y Trastorno bueno, que, cognitivo, no, deterioro cognitivo. bueno, ellos primero Ah, le decían trastorno cognitivo, después bien. deterioro cognitivo porque ya se acordaba cosas de antes, no de ahora. Por Sí, ejemplo, sí. de ahora hablábamos, estábamos conversando y te volví a preguntar lo mismo. Y yo volví a repetir lo mismo. Pero él se acuerda, por ejemplo, al lado de casa se había vivido una señora antes, falleció hace como 10 años ya. Y me dice, ¿todavía vive Mercedes? No, pa, ya murió doña Mercedes. Y al rato volvía y estábamos hablando de otra cosa y volvía. ¿Y la Mechi? ¿Todavía está ahí? Me decía. Y esas cosas. Pero él, por ejemplo, él se ubica en el tiempo y espacio donde vive. O sea, él sabe que está en junio, sabe qué edad tiene, sabe quiénes somos. O sea, es, no sé si es por lo que va pasando o de acuerdo a la medicación, Claro, es pero como decía antes, Mari, no todos los deterioros cognitivos sí, Son iguales. pasan. No, sí, una persona que tiene deterioro cognitivo leve, ¿sí? Que es un olvido normal, que por ahí está más relacionado, digamos, con el envejecimiento normal, claro, va a pasar, no porque una persona, digamos, tenga deterioro cognitivo leve, va a tener Alzheimer, claro, no, ¿sí? y así que, pero, o sea, esto surgió de la nada, ¿no? O sea, lo Sí, llevaron, sí. lo internaron de que se había caído de terapia y se fisuró el hueso de la cadera, lo internaron de eso y después volvió con que tenía Alzheimer. Ujú, O sea, sí. es algo inexplicable, pero bueno. Era un tipo muy activo, ¿no? Muy activo, que salía, nunca estaba en casa y ahora que está en casa, se va a la casa de mi abuela que vive a media cuadra de ahí y vuelve a, ¿qué comiste en la abuela? No, no me invitó nada, la vieja esa, dice. Y no se acuerda que comió y vuelve a comer en casa. Dice, mi abuela recién comió, no, le dice que tiene hambre. Y Y no vuelve a le, comer, ¿no? y no le diste de comer, decirle, así que dale de Así, comer. así le dice. Dice, no, dice, no, ya me volví. ¿Por qué te volviste de la abuela? Ya me invita a nada, la vieja esa cagona. Dice, digo, papi, digo, qué raro. Mi abuela lo adora. Imagínense, el más grande de los hijos. Mi abuela le sirve de todo. Llega, no, que no come nada él. Así que mi mamá, bueno, si mi mamá le volvemos a cocinar, come el tipo ahí. Come de nuevo encima, lo peor. Sí, come de nuevo. Pero sí, es un tema. O sea, yo prácticamente, yo le tengo paciencia, mis hermanos no. Mis hermanos dicen, "Ay, papi, ya me preguntaste lo mismo. No, no pregunté lo mismo, y se van. Y no, Claro, hay que tener mucha paciencia, mucha no. paciencia. Sí, ese es el Sí. tema. Ese es el tema, que por ahí se nos complica, Claro. aún no, ¿sí? Pero bueno, escuchen, me pasé 2 minutitos. Quiero que la clase que viene hablemos o sigamos hablando de esto del deterioro cognitivo leve, ¿sí? Estos síntomas que aparecen primeros, que más que nada, como les dije antes, a ver, uno pierde, por decirlo de una manera, o tiene estos olvidos que son, dentro de todo, normales. ¿Sí? No sé dónde puse la llave, perdí, que esto me lo acuerdo siempre, mi abuela buscaba la plancha. Que no, que perdí la plancha, que perdí la plancha, y mi abuela decía, ¿cómo, Melinda, va a perder la plancha? No, que perdí la plancha, que alguien me robó la plancha. Mi abuelo va a hacer de comer, abre la heladera, ¿dónde estaba la plancha? Dentro de la heladera. Por ejemplo, ¿no? Pequeñas cositas que empezaron así, en realidad. Empezaron así, hasta que en un momento, ya como decía mi abuela, a ver, ya me da miedo, porque no quiero ni que prenda la cocina porque me deja la hornalla o el gas abierto. Entonces, quiero que charlemos de eso y obviamente que sigamos con los demás. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, una consulta. Sí. Moni, Nada que decime. ver de esto, no, es con el tema al curso en sí. Una vez que uno termina el curso, la idea es de mi parte seguir haciendo unos cursos que me interesan, pero el campus se cierra, como el tema de los videos, uno los puede guardar. Después de aproximadamente 3 meses, sí se cierra el campo. Ah, bien. ¿Sí? Ah, eso quería saber. Ah, Cualquier bien. cosa, Moni, me escribí al privado y voy a tratar de pasarte los videos. Listo. ¿Sí? Eso quería saber. No, la idea es seguir haciendo, que hay 2 o 3 cosas que me gustan, vamos a ver. Bien.
Bueno, chicuelas, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Disfruten de la semana con este frío hermoso que hace en todo el país. Ay, sí, horrible. Hoy a la mañana me dio viaje a levantarme para llevar a la chita a la escuela que no se dan una idea. Nevó en Profe. Córdoba y tenemos todo el frío para acá. ¡Qué lindo! Igual, Sí. desearía estar en Nevó, Córdoba nevó. igual en este Nevó en momento. Córdoba y acá tenemos todo el frío que lo tenemos acá. No sé, que alguien de Córdoba me invite a pasar el fin de por lo menos ahí un poquitito. Profe, Sí, Bien. una consulta con con lo que pasó recién en el grupo, perdón, de mandar un videíto es contando sobre cortito nomás. sí, si se animan, me hacen un favor y después el jefe no me reta. Ah, bueno. Eso lo mandamos al WhatsApp. Sí, bueno, o al Ah. privado si no quieren que los demás lo vean. No sé, Pero- más pero lo fácil el vamos a- grupo. Pero lo vamos a subir a la página, así que es lo mismo. Mándenlo en el grupo, no sean tan malas. Claro. Bueno, para que bueno. no- Ustedes se animan, no sean El así. que se anime primero, después le seguimos todo. Guau, pero, Mari, si vamos a esperar que se anime primero, no lo hacemos más. Uy, no. Bueno, profe. Nos Bueno, vemos la profe. clase próxima. Un beso. Chao, Nos profe. vemos. Chau, chau. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, chao.